Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Alejandra Patiño Diosa, el de mi compañera es Ángela Cecilia Suárez Gómez. y somos del grado 11.1 de la Institución Educativa del Progreso y nuestro experimento titula Generador de frecuencias. Historia de las ondas a lo largo del tiempo. Los antiguos filósofos griegos, muchos de los cuales estaban interesados en la música, tenían la hipótesis de que había una conexión entre las ondas y los sonidos y que las vibraciones o alteraciones debían ser las responsables de los sonidos. Pitágoras observó 550 años antes de Cristo que los hilos cuando vibraban producían sonidos y determinó la relación matemática entre las longitudes de los hilos que creaban tonos armoniosos. Bueno, la teoría científica de la propagación de las ondas tomó importancia cuando en el siglo XVII Galileo Galilei publicó una clara proclamación en la cual hablaba de la conexión entre los cuerpos que vibran y los sonidos que estos producen. Él estudió este fenómeno con detenimiento con ayuda de un péndulo. Un péndulo es un aparato que consta de un hilo y una esfera u otro objeto que suspende de él y hace movimientos, pues oscila movimientos libremente. Por ejemplo, aquí vemos a Galileo Galilei con el péndulo. Bueno, con este péndulo Galileo Galilei logró descubrir los principios básicos del MAS. ¿Qué es el MAS? El MAS es un movimiento armónico simple. Este movimiento describe una partícula la cual está sometida a una fuerza restauradora proporcional a su movimiento. Y entonces esto genera un movimiento periódico. Y pues es decir, un movimiento periódico es un movimiento que se repite cada cierto intervalo de tiempo. Otros estudios acerca de las ondas. Robert Boyle, en un clásico experimento de 1660, probó que los sonidos no pueden viajar a través del vacío, por lo cual infiere que este necesariamente deberá viajar por un medio, el cual es el aire, y en forma de onda. Bueno, el físico holandés Christian Huygens dedicó sus esfuerzos a realizar una teoría ondulatoria acerca de la naturaleza de la luz con el tiempo. El físico y matemático francés Jean Liron derivó la ecuación de la onda. Esto fue una completa y general descripción matemática de las ondas. Esto constituyó como base para las siguientes generaciones de científicos que estaban estudiando y describiendo las ondas. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, los primeros experimentos creados para detectar físicamente una onda electromagnética diferente de la luz fueron por Heinrich Hertz en 1888, y así fue como creó las medidas de frecuencia y el hercio Hertz. Este último lleva el nombre de él en su honor, ya que fue el primero en crear un aparato que emitía y detectaba ondas electromagnéticas UHF y VHF. UHF significa frecuencia ultra alta y VHF significa muy alta frecuencia. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, como la densidad, la presión, el campo eléctrico, el campo magnético, implicando transporte de energía, pero sin implicar transporte de materia. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los elementos de una onda y acá tenemos una imagen donde aparecen algunos de los elementos de la onda. Bueno, el ciclo es la oscilación o viaje completo de ida y vuelta de la onda. La cresta es el punto más alto de dicha amplitud o el punto de máxima saturación, acá lo vemos. La amplitud es la distancia vertical entre dos crestas consecutivas, es decir, es esta distancia vertical. Y está representada por la letra A. La longitud de la onda es la distancia entre dos montes o valles. El valle es el que va hacia abajo y el monte es el que va hacia arriba. Y la longitud de onda está representada por la letra lambda. ¿Qué es lo que significa longitud de onda? El nodo, bueno, es el punto donde cruza la línea de equilibrio, es decir, son estos puntos donde la onda cruza la línea de equilibrio, donde se intersectan. Bueno, el periodo que está representado por la letra T, es el tiempo para un ciclo completo de oscilación de la onda, es decir, o sea, el tiempo completo de oscilación de la onda va hasta acá, y es este tiempo de acá, porque aquí ya empezaría otra nueva onda y se muestra desde el periodo del tiempo. Bueno, otros elementos también de la onda sería, por ejemplo, la frecuencia, que está representada por la letra F. La frecuencia es el número de oscilaciones completas en unidades de tiempo, y esta se mide en hertz. La ecuación que se utiliza para la frecuencia es F, que sería pues la frecuencia, está representada por la letra F, igual a 1 sobre T, que es el periodo. Bueno, luego tenemos la frecuencia angular, que está representada por la letra W.
y representan la frecuencia de radianes por segundo. La ecuación que se utilizaría para esto sería W, que como dije antes es frecuencia angular, igual a 2pi por F, igual a 2pi sobre T, que es el periodo. Bueno, la velocidad de las ondas. Una onda es una alteración o un disturbio que viaja o se mueve, por lo que tendríamos que la velocidad de la onda es cuán rápido puede viajar la onda. Entonces, las dos ecuaciones que se utilizarían para esto serían la velocidad, la B, donde estaría representada pues por la B, que estaría representando la velocidad de las ondas, igual a lambda, que es la longitud de la onda, sobre T, que es el periodo. Y la otra ecuación sería P igual a la longitud de la onda por F, que es la frecuencia. Bueno, acá les vamos a hablar sobre la clasificación de las ondas. Se clasifican por 4 ítems, que sería según medio de propagación, según dirección y según periodicidad. Y les vamos a hablar de cada una de ellas, pero las más importantes son las ondas estacionarias, que son las que producen nuestro experimento. Bueno, las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan de un medio material para propagarse. Estas incluyen la luz visible y incluyen las ondas de teléfono, televisión y radio. Bueno, las ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio elástico para propagarse, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Bueno, algunas de estas tenemos las ondas sonoras, las ondas de gravedad y las ondas elásticas. Y también tenemos las ondas no mecánicas, que son lo contrario a estas, que son aquellas que no necesitan un medio de elasticidad para poder propagarse y se propagan pues como en el vacío. Y en esta se encuentran las ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales son una perturbación del espacio-tiempo producida por un cuerpo masivo acelerado. Una onda unidimensional es aquella que se propaga en una sola dirección a través del espacio. Una onda bidimensional es aquella que se propaga en 2 direcciones a través del espacio. Una onda tridimensional es aquella que se propaga en 3 direcciones a través del espacio. Bueno, las ondas transversales son las cuales tienen partículas que se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Y las ondas longitudinales son las cuales tienen partículas que se mueven paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Bueno, las ondas estacionarias, que son las ondas que producen, son aquellas que permanecen fijas y propagarse a través del medio. Este fenómeno puede darse cuando el medio se mueve en sentido opuesto de la propagación de la onda. La suma de 2 ondas que se propagan en sentidos opuestos con idéntica amplitud y frecuencia dan lugar a la onda estacionaria. Por ejemplo, tenemos cuando se rasga, por ejemplo, la cuerda de un violín, se generan ondas transversales que se propagan en direcciones opuestas y estas llegan hasta los extremos, y en los extremos son reflejadas de vuelta hasta que interfieren pues con las otras ondas, y aquí se producen las ondas estacionarias. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre algunas propiedades de las ondas. Primero tenemos la difracción. Esta ocurre cuando una onda, al topar con el borde de un obstáculo, cambia su dirección, que es en línea recta, para poder rodearlo. El efecto Doppler. Este es un efecto debido al movimiento relativo entre la fuente emisora de las ondas y el receptor de estas mismas ondas. La interferencia ocurre cuando 2 ondas se combinan al encontrarse en un mismo punto del espacio. La reflexión ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio, no puede atravesarse y cambia de dirección. Refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar a un nuevo medio en el cual viaja a diferente velocidad. Bueno, onda de choque. Ocurre cuando varias ondas que viajan en un medio se superponen formando un cono. Bueno, la ecuación de onda. La ecuación de onda es un tipo de ecuación diferencial que describe la evolución de una onda armónica a lo largo del tiempo. Esta ecuación presenta ligeras variables de cómo se transmite la onda o del medio a través del cual se propaga la onda. Entonces, si consideramos una onda unidimensional que se transmite a lo largo de una cuerda con un eje X a una velocidad y con una amplitud, que la amplitud generalmente depende de X y del periodo, la ecuación sería esta que vemos acá. Entonces, la fórmula de una ecuación de la onda es una ecuación diferencial. Esto es una derivada. ¿Qué es una derivada? Una derivada es la relación entre 2 variables. Entonces las variables pueden ser espacio-tiempo o espacio y velocidad.
Entonces, en esta ecuación tenemos la relación entre tiempo, velocidad y amplitud. Entonces, aquí en la primera tenemos la derivada de la amplitud con respecto al tiempo y a la velocidad. Y eso nos da una derivada de la amplitud con respecto a la variación del eje, con respecto a la variación del eje X. Bueno, entonces, si trasladamos, por ejemplo, esta misma ecuación a las 3 dimensiones, nos daría un operador laplaciano por amplitud, que es esto de acá. Entonces, un operador laplaciano es un incremento o un decremento. Entonces, puede ser como el movimiento de la onda, si llega a ser positivo o negativo, o como qué forma puede tomar la onda en cuanto a la ecuación diferencial pues, de la onda. Función de una onda. La onda más sencilla fundamental es la onda sinusoidal, descrita por la función. La función es f por x y tiempo igual a seno por wt menos kx, donde f es frecuencia, donde t es periodo, a es la amplitud de una onda, w es la frecuencia angular, t, como dije anteriormente, es periodo y k es el número de onda de una angular. Se denominan figuras de Slandy a los patrones creados por una sustancia granular encima de una superficie plana, la cual vibra a su modo propio. Estas figuras son en honor al alemán físico Ernst Slandy. Este experimento permite observar las ondas sonoras. Bueno, el estudio de las vibraciones de placas comenzó con el experimento de Slandy. Este experimento consistió en rociar arena a un plato mientras vibraba con un arco de violín. El objetivo era visualizar y analizar el comportamiento vibratorio de las superficies planas. Bueno, y esto mostraba los patrones formados por las líneas nodales de las ondas estacionarias, es decir, las figuras del sonido de Slandy. Bueno, la idea es producir ondas sonoras en la placa metálica. La rigidez de la placa depende de la fijación, ya sea en el centro o en los extremos. En este caso, pues nosotros le vamos a fijar al centro. Entonces, esto formaría las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son interferencias entre ondas reflejadas e incidentes que se producen en la misma placa. Bueno, las ondas estacionarias tienen la particularidad de presentar zonas de vibración nula, que serían los nodos, y zonas de amplitud de máxima vibración, que serían los vientres. Bueno, cuando la placa vibra, el polvo fino tiende a desplazarse por efecto gravitatorio desde las zonas de máxima vibración hasta las zonas de nula vibración. Bueno, las diferentes frecuencias sonoras producen diferentes modos de vibración, entonces esto hace que se puedan formar diferentes figuras en la placa metálica. Y esto según pues, se modifica la frecuencia del sonido. Entonces, los granos de arena se acumulan en las regiones nodales en las regiones nodales de la placa, ya que en estos puntos prácticamente no hay vibración, y permanecen en reposo hasta que algo los saca de este reposo. Y estos nodos generalmente se representan por líneas que pueden ser líneas rectas, círculos, cuadrados, anillos, entre otros, que son como los que se empiezan a formar acá, que acá vemos pues algunos ejemplos de las figuras de Slandy. Bueno, las aplicaciones de las ondas. Las ondas tienen muchas y variadas aplicaciones en el desarrollo tecnológico y en la mejora de las condiciones de vida para las personas. En la música es sobre la producción de los sonidos en los instrumentos. En la acústica fonética es sobre el análisis de las características acústicas del habla. En la acústica fisiológica es sobre estudiar el funcionamiento del aparato auditivo desde el oído hasta la corteza cerebral. Bueno, en la electroacústica es el tratamiento electrónico del sonido, entonces esto puede incluir micrófonos y estudios de grabación. El procesamiento, que son los efectos de filtrado y de comprensión. Y la amplificación y la grabación de esta, que pueden ser los altavoces. En las ecografías, una ecografía es un procedimiento de imagenología que emplea los ecos de unos ultrasonidos. Esto se da como con un pequeño instrumento que es similar como a un micrófono, que se llama transductor. El transductor recoge el eco de las ondas sonoras y una computadora convierte este eco en las imágenes, que son las imágenes que se muestran así en la pantalla. El sonar es cuando un sonido choca y se devuelve. Bueno, acá les voy a mencionar la ecuación de la onda estacionaria. Como les dije anteriormente, una onda estacionaria
se producen por la interferencia como de dos ondas que tienen diferentes direcciones. Entonces, acá tenemos una onda viajera 1 que se desplaza en una dirección X y con la amplitud, con la frecuencia angular y con el número de onda. Entonces acá empieza, Y1 es porque es la onda viajera 1 de X y periodo, pues que está representado por T, igual a amplitud de coseno por el número de onda por X menos la frecuencia angular por periodo más el conjunto vacío. Acá hablamos de dos ondas viajeras, entonces presentamos dos ondas viajeras con las mismas propiedades físicas pero viajan en distintas direcciones, entonces acá vemos que les cambian los signos. Acá está la onda viajera que mencioné ahorita y acá está otra onda viajera. Bueno, entonces como lo dije anteriormente, la interferencia y la superposición de las dos ondas generan pues lo que sería la onda estacionaria, entonces acá vemos que sumó pues lo que es la onda viajera 1 y la onda viajera 2 y le dio pues lo que sería la onda estacionaria, que aquí lo dice que 2 amplitud de seno por el número de onda por X más el conjunto vacío por seno de la frecuencia angular por el periodo, y pues esta sería la ecuación de las ondas estacionarias. Bueno, ¿qué es un generador de frecuencias? Un generador de frecuencias es un instrumento que genera ondas mediante frecuencias. Estas frecuencias las da una planta la cual va conectada a un celular y el celular va conectada a una bocina. Encima de la bocina hay una lámina. La lámina tiene enzima bicarbonato y las figuras que se forman acá están formadas mediante las frecuencias y esto forma pues las ondas. ¿Cómo funciona? Nuestro experimento, como dijo mi compañera, es generador de frecuencias. Funciona de tal manera que descargamos una aplicación de generador de frecuencias en el celular y el celular va conectado a una planta, la cual la planta va conectada a la bocina del experimento. Encima de la bocina va una lámina de metal, la cual encima lleva bicarbonato que al producir los sonidos que generan la frecuencia, ellos van creando las figuras de Slandy. ¿Qué está como fallando? Sí. Ya, con ese video. Perfecto.